Saludos amigos, saludos, muchas gracias por estar con nosotros, su programa Tiempo Medido en este momento que llegamos a sus hogares a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas. Muchas gracias por darnos ese privilegio. Hoy quisiera yo comenzar con mi colega Abinader Fortunato, con digamos que es una reflexión de lo que yo siento en los últimos días en la comunicación. Yo escribí de eso en mi columna del domingo, más amplio, pero yo solo quiero decir lo siguiente: el periodismo está en su peor momento. Yo no creo que esté en un momento más difícil en esta etapa democrática. Hay que subrayar eso. Es una etapa democrática donde nadie nos persigue, donde no sentimos temor, donde yo salgo y no hay problema, donde el lunes no me va a llamar el jefe de la policía para ser el censor, como en los tiempos que yo estuve por Radio Comercial, que estaba en el programa La Historia de la Noticia. Generalmente los lunes ya uno estaba mandando boca jefe de la policía. ¿Con Valente Pérez? Valente Pérez. No, eso era mucho antes que yo, no. Éramos ya un grupo de jóvenes. Y la represión que todos conocen, en tanto represión política como represión a la prensa. Nos sentíamos realmente acosados. Mis primeros tiempos del periodismo fue tiempos difíciles. Quiero decirlo con todo respeto que hasta el presidente de la República en ese tiempo, Salvador Jorge Blanco, se molestó con nosotros. Es decir, era una cosa que no se podía decir muchas cosas sin que te reaccionaran de manera directa y personal, te llamaran. Y eso que él era el ciudadano presidente. ¿Te recuerdas esa expresión? Sí, pero eso es resabio. Después fui muy amigo del presidente. La verdad que sí, que me trató bien, pero al principio, una vez que digo yo que me obligó, porque Rafaelito, el secretario de la administrativo de la presidencia, a enseñarme todos los cheques que se emitían al portador, porque yo decía que eso era una ilegal. El Estado no puede dar un cheque innominado al portador. Entonces me decían que eso era un problema de seguridad nacional. Me decían, por ejemplo, frente al Nacional había una paletera. Tuve ese paletero vendía mucho ahí. Ese paletero, un agente de nosotros, a ese señor se le daba, un oficial cambiaba un cheque, y los dineros que le daban a los que están trabajando contigo, que son miembros, que son informantes del DNI, entonces cuando ellos iban a comprar una cajetilla de cigarrillos, una menta, ahí mismo le pagaban su dinero del mes en efectivo. Wow. Entonces, y me dijeron cuánto había. Entonces yo decía, bueno, imagínate, eso me lo dijo Rafael Flores Estrella, en paz descanse. Sí, pero que un día a la 1 de la tarde me mandaron a buscar a Palacio a la 1 de la tarde, y el presidente dijo, enséñenle al señor Mejía que dice que nosotros estamos dilapidando sus impuestos. Simplemente yo dije que me cobraban 80 pesos en el periódico, en Radio Comercial, de impuestos. Y yo le dije, yo lo que quiero saber es cómo el presidente gasta mis 80 pesos. Yo no tengo que ver que sea el portador ni no al portador, yo quiero saber cómo gasta. Y eso bastó para lo que te digo. Bueno, ahora no está pasando eso. Pero déjame decirte que no era un ejercicio insano, Orión. Le estaba dando una respuesta a la prensa, claro, que le estaba cuestionando. Nosotros estamos haciendo lo mismo que tú y yo. Es un ejemplo de transparencia. Lo mismo que tú y yo hubiésemos hecho ahora. Lo único que ahora, hay que decirlo, no hay esa persecución. Probablemente te quiten una publicidad, probablemente digan, a ese no le den nada, cualquier cosa de eso, que es una represión también. Pero la vida de uno no está tan en peligro como en los tiempos del presidente Balaguer, es decirlo. Balaguer lo señalaba que eran incontrolables. Ahora yo me imagino que no hay tantos incontrolables. Pero la prensa, nosotros como que no estamos actuando de la mejor manera. Primero nos estamos degradando. Ahora, para yo conseguir views, que ustedes le llaman, ustedes los jóvenes de este tiempo, yo si digo 4 malas palabras, probablemente yo me haga viral. Y no tengo que decir más nada, no tengo que hacer ningún análisis científico de nada. Nada más tengo que decir 4 malas palabras a quien sea y no hay problema. ¿Lo viste? Mira, ¿viste cómo se rejó con fulano? ¿Tú viste lo que le dijo a Perencejo? Y por ahí María se va. Y lo otro es que los periodistas nos hemos vuelto empresarios. Qué bueno. Antes éramos microempresarios, porque lo que tú tienes y lo que yo tengo son pequeñas empresas.
que tiene un movimiento muy bajito, muy limitado en términos de publicidad. Pero ahora tenemos, de los 12 o 13 grandes grupos de comunicación, por lo menos hay el 40% es de periodistas. Dirigido por periodistas. Que se han hecho, han pasado de muy progresistas, luego han estado en el centro y de repente hoy tú lo encuentras y son de ultraderecha y de repente son protegen el capitalismo, y tú dices, bueno, ¿qué le pasó a fulano o Perencejo? Es decir, tenemos una situación, entonces nos estamos manejando entre una vulgaridad global, donde nosotros nos involucramos. Tú y yo podemos tirar nuestra par de malas palabras si queremos darle más énfasis a un comentario, porque ya eso lo inauguró uno de los periodistas, y no diga el nombre, uno de los periodistas más culto que ha tenido el periodismo dominicano en los últimos años. Inauguró la mala palabra en radio y en radio y televisión, porque ahora todo es radio, televisión. No puedo mencionar los nombres, para no como referencia. No, porque del muerto todo, menos lo malo. Menos lo malo. No, porque te iba a decir que también pudo haber pasado con una figura que nosotros siempre le vamos a deber, lo que fue su gran talento, su gran inteligencia, su gran dedicación, y una persona que trabajó todo el tiempo. Era, para mí, el más completo, Freddy Veragoico. Era un tipo que decía su mala palabrota, después se le aguaban los ojos, pero lo decía en el marco de una indignación. De tres malas palabras coloquiales que decía. Una, un San Antonio que tú conoces, otro San Antonio que tú conoces, no más de ahí. Pero después todo, a tú sustentar un comentario sobre la base de mentarle la madre a una persona. La vulgaridad. Y la vulgaridad, y decirle que uno es extraviado sexualmente y que esto lo otro y que aquello. Y no, eso no se había visto como ejercicio del periodismo. Yo no estoy diciendo, ahora tenemos influencers, tenemos comunicadores, tenemos, ¿qué más es? Eso varió todo el periodismo y toda la comunicación. Es más, yo no escuché nunca a Radamés Gómez Pepín decir la palabra vaina. No. Esto es una vaina, nunca. En el escenario. Tú nunca lo escuchaste. No. Tú nunca escuchaste a Cuchito Álvarez decir una cosa así. Y yo, que no tuve relación tan fluida con don Emilio Orne, con Cuchito sí, yo trabajé, fue director del Nacional, pero con don Emilio Orne tampoco yo le escuché en ningún sitio decir nada. Era o sea, el director del Listín, don Rafael Herrera, que era la peña donde nosotros íbamos a hablar de cualquier tema de jóvenes, y nos recibía con mucho gusto. El maestro Molina Morillo. Molina Morillo, mi gran amigo, muy amigo mío. Trabajé con él en varios escenarios. Entonces, sí, yo hice programa de televisión con él. Y estamos hablando de maestros, pero nosotros, que somos ciudadanos comunes y corrientes de la República, nos estamos degradando, hay que decirlo, alguien tiene que decírselo. Nos estamos degradando en dos aspectos. Primero, en el aspecto ético, y nos estamos degradando en el aspecto político. Ahora queremos acumular riqueza, ahora nosotros somos a favor o en contra según nos beneficien económicamente. Sí. Y no nos importa lo que ocurra en el país, no importa, mi norte va a ser mi cuarto. Entonces así, mira. ¿Y el grupo que defiendo? Yo le he dicho a ustedes decenas de veces, este es el día, yo ingresé al periódico Nacional en 1984, este es el día y la hora donde nunca jamás me ha llamado Pepín Corripio para nada, y yo siempre, durante todo ese tiempo, he sido editor de opinión, es decir, opino a nombre del periódico y por consiguiente comprometo el pensar de un grupo económico. Jamás me han llamado la atención, por lo que yo te dije, que lo que me decía Radamés, tú no eres loco. O sea, tú sabes dónde vive. Tú no eres loco. Es decir, cuando le presentaba el editorial a Radamés, mira, aquí está el editorial, ya no hay tiempo, llévalo. Pues no lo va a ver, tú no eres loco. O sea, uno, lo que le quería decir era no que uno sea loco, sino tú eres responsable, tú sabes el nivel de responsabilidad que hemos puesto bajo tus hombros, tú manejas. Pero ahora, señores, usted busca a alguien. Ayer yo escuché un influencer de los más populares del país, una sarta de
cosas, de mala palabra y de cosas, y nada, y eso fue sin ningún viral. contenido. No, viral, le dijo a otro cuántas cosas y vamos a matarnos y qué sé yo cuánto y ya. Yo digo, no, pero es que la verdad es que si hay otra cosa que hacer, que uno pueda, hay que dejar esto entonces, de verdad, en esto no se puede, en estas condiciones. Y ahora, lo más notable de lo notable, sus empresas y sus cosas están... Nada, estamos obligados. ¿Dónde vamos a trabajar de las dos empresas? O trabajamos con Pepín, o trabajamos con Manuel Estrella, o trabajamos con los gente del turismo de aquí del Este, con Rainieri, o trabajamos con nuestro propio compañero que tiene sus empresas ahora. Pero en todas partes nos dicen, un momentito, ahora las cosas son diferentes, cambió la regla de juego. Ahora, por ejemplo, cuando se critica que el gobierno mandó una delegación a la cumbre democrática, no, que eso no debió ser, que cómo es posible si está con Trump, diciendo a la gente que estábamos nosotros en el ámbito progresista otro tiempo, y no, esta vaina, pero tú ves que yo usé la vaina, sí. Esta vaina se jodió por utilizar cosas, entonces así no se puede. Oh. Ya si no me quito eso de encima, yo estaba como medio... Sí, pero es una legítima preocupación tuya, Orión, y de nosotros como periodistas que tuvimos la oportunidad de trabajar en medios muy importantes del país que todavía siguen marcando el paso de la buena prensa en la República Dominicana, a pesar de esa revolución tecnológica que se ha dado con la internet, que una persona con un teléfono puede estar en Jimaní o puede estar en Punta Cana, en cualquier lugar, transmitiéndote un hecho en el mismo momento en que se produce. Sin embargo, esa parte guarda mucha distancia con lo que es que un director de periódico, un jefe de redacción, mande a hacer una investigación, un trabajo sobre ese mismo hecho al lugar. Lo están dando en ese momento, pero el influencer o el que utilizó el teléfono, que se ha convertido en un sujeto de comunicación para dar la información, que el hecho que se acaba de producir, no tiene otros elementos que nada más que la inmediatez. Entonces, el buen periodismo, el que usted maneja desde un periódico, que es una talabartería, es una arquitectura importantísima, profesional en todo el sentido de la palabra, hace un trabajo sobre un descenso con otros valores, con otras variables, y entonces usted puede dar el nivel de información con cierta competencia y credibilidad. Entonces, todo esto lo ha revolucionado y creo que ahí el compromiso, yo pienso, Orión, que es de preservar entonces lo que tenemos. E incluso en la parte, si no ideológica, siempre el periodismo se vinculó en la República Dominicana y casi en todas las circunstancias, en la circunstancia global, se vinculó en la defensa de los intereses nacionales, de los derechos y la defensa de la democracia, los derechos civiles, o sea que es un elemento que marcó y caracterizó la gran prensa desde del siglo pasado a este siglo. Yo más bien me refiero a los opinadores, porque los reporteros hacen su trabajo. Es muy difícil tú salirte del ensamblaje del qué, cómo, cuándo y dónde. Muy difícil. Si tú te mandan a hacer un trabajo, la declaración del presidente, tú tienes que darla. El presidente dijo, el presidente agregó, el presidente esto, el presidente lo otro, si pasó el incendio y murieron que si cuántas personas, esto y lo otro. O sea, muy difícil que tú manipules. La pirámide clásica. Es decir, es muy difícil si tú tienes la función de reportero. Donde tú la manipulas es cuando tú tienes la función de opinador. Entonces ahí ya la cosa se pone de libre opinante. O administrar el nivel de tiempo que tú le das a un tema opinando, o el nivel de espacio que tú le das en los periódicos a un tema. Entonces tú encuentras que ahí hay una manipulación. Tú encuentras que a ti te critican porque tú en un momento determinado apoya o desapoya una posición. Mira qué término acabo de usar. Respaldo o no respaldo una posición. Pero sin embargo, hoy, todo lo que fueron a la Plaza de la Bandera, el 90% tiene cargo en el gobierno. Sí. Dime. Sí.
bueno, yo no voy a decir, todos son amigos. Tú te fijas como uno mismo se que autocensura, es un poco difícil. Pero el 90% de lo que decían que los otros estaban con el gobierno anterior, tienen hoy puesto en el gobierno. Por eso Participación Ciudadana se pone una medalla. Entonces viene la gente de Participación Ciudadana, toda su directiva ha estado en el gobierno o en los beneficios del gobierno. Y casi en todos los gobiernos. Sí, pero no, es que tú te vas a la Plaza de la Bandera y dices que tú estás ahí por una razón como si fueran los marroquíes, una cosa que es tremenda, es una cosa histórica que hay que hacer, y se hace, y así te hasta Juan Luis Guerra toca a todo el mundo, y van todas las jipetas y rodean a la Plaza de la Bandera, y va la clase media y le dice a este país, hay que cambiar este rumbo, está bien, vamos, ¿verdad? Sí, el pueblo se dijo que por ahí es que van. Cuando tú vienes a ver, todo el liderazgo está en el gobierno. Todo. Entonces tú le dices, no. Everybody. Y de eso no tiene la culpa el presidente Luis Abinader. Es que eso era lo que ellos querían. Claro, ser parte del gobierno. Otros no. Y otros mantuvieron sus posiciones, nada, y están por ahí muy bien. Pero hay una buena parte de esa gente que nos enseñaron que la ética es a conveniencia, o como se dice al pueblo, es a según. No, por eso es bueno que tú remarches en eso. ¿Sabe por qué? Porque mucha de esa gente que se puso una gafa y que también se puso una corona en la cabeza de honestidad y de transparencia, ha sido todo lo contrario, Orión, manejando presupuestos. Incluso no quiero mencionar un nombre que se hizo muy marcado, que hasta después el presidente terminó, de tanta presión que tenía, lo sacó del puesto, pero terminó, le dieron un premio, porque lo mandaron hasta como embajador ante un organismo de la aviación civil y todo eso. Ahí se gana mucho dinero. No, pero también un premio, porque entonces ese amigo que venía del litoral de la izquierda, por eso yo siempre dije que tanto la USAID como Participación Ciudadana le hicieron el mejor trabajo a Estados Unidos sin tener que confrontarse, porque una buena parte de gente que estaba vinculado a la izquierda o a segmento progresista cobraba por ahí por esa vía. ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno. ¿Cómo te digo? Bueno, pero ya botamos el resabio que yo tenía. Yo me siento ahora como más ágil, más ligero, porque la verdad que tenía eso y digo pero no puede ser. No pero puede. Que sigan cada quien su camino. Nosotros seguiremos el nuestro, y ya al final del sendero se verá quién, la Divina Comedia, quién coge para Dante Alighieri, quién coge para uno de los infiernos que tiene, que dice el autor, sí, que hay ahí, quienes vamos al purgatorio y quiénes van al paraíso. Veremos a ver, eso lo decidirá el tiempo. Así que miren, la comisión oficial que designó el presidente para dialogar con los diversos sectores de la vida nacional en torno al impacto que podría tener sobre la economía dominicana, que lo tiene. La guerra en Irán, iniciada con los bombardeos de Estados Unidos y de Israel sobre el territorio persa, visitó ayer antes de ayer a la conferencia del episcopado dominicano a través de su comisión permanente, que es como la directiva de la conferencia, con su presidente y demás. Sí. O sea, no eran todos los obispos que conforman ese órgano colegiado, sino el comité de la conferencia, dirección, sí. El comité de la conferencia. Y ahí hablaron. Fíjate que hay que resaltar una cosa. La iglesia, en este caso la iglesia católica, se enmarcó en el mismo planteamiento que tuvo el PLD y que tuvo Fuerza del Pueblo, diciéndole al gobierno que le presentaran un plan. Y entre la iglesia le agregó que ese plan fuera explicado a la población y que no afectara de manera significativa a los sectores de menores ingresos. Pero esta vez también de parte del gobierno hubo un cambio, y fue que se le explicó, aunque sea verbalmente a través de el ministro Yayo Lobatón, se le explicó algunas medidas que ha tomado el gobierno para disminuir el impacto, mitigar el impacto de la alza del petróleo. Yo digo que esto es muy importante porque no se le ve todavía fin a la guerra de Irán. No se le ve fin, aunque ayer el presidente Donald Trump amplió
el alto al fuego. No le queda de otra porque se está llegando el tiempo de la campaña electoral con mira a las elecciones de noviembre de medio término en los Estados Unidos. Son las elecciones que va a definir los próximos 2 años del gobierno de Donald Trump. Y por el camino que él va a perder esas elecciones, el Partido Republicano. Entonces necesita, digamos que si no en este mes, que le quedan 8 días, la primera semana más tardar del próximo mes, que ya sería mayo, tiene él que buscarle una vuelta a esto, porque 2 cosas, esto aunque lo acabe, no termina, sino es que tiene un fluvio, sí, deja una cola inmensa que va a llegar varios meses más adelante. Es decir, se está acercando a que la crisis en Estados Unidos, matizada por el aumento de la inflación, por la disminución del empleo, por el decrecimiento de la economía, por el incremento de la deuda pública en los Estados Unidos, puede prolongarse muy cerca de noviembre. Entonces va a ser perjudicial. Por eso que tú ves que Trump, que dijo que iba a volar otra vez en pedazos, ahora dice, no, el alto al fuego es hasta que Irán presente una propuesta definitiva que ponga fin al conflicto. Entonces, a mi modo de ver, el gobierno del presidente Luis Abinader tiene que proseguir con eso. Noté que le ha bajado nivel a la comisión, porque hay personas como el secretario administrativo de la presidencia que muy poco tiene que aportar en términos de influencia de las decisiones del gobierno. Eso se debe a que el ministro de Hacienda está fuera del país en las reuniones de primavera de los órganos internacionales que supervisan la economía mundial, y fundamentalmente, pero se debió meter otro ministro, no fue el ministro de la presidencia. Ahí empieza a degradarse. Entonces ya le bajaron nivel a eso, y a los obispos no debió ser así, por lo menos debió estar el ministro, yo no sé si está en el país, ministro de la presidencia, a veces la encabezó Eduardo Sanz Lobatón, ya. Sí, entonces eso había que darle un poquito más por ejemplo, estaba el ministro de Administración Pública, que tuve ahí en la pantalla. Bueno, Simon Freud. Entonces no, porque no es que no sean ellos ministros importantes, sino que para esa reunión debió haber gente más vinculada con la economía y con las políticas globales del gobierno, no con la dirección de recursos humanos del gobierno, que es el Ministerio de Administración Pública. Nada más estaba, por ejemplo, ahí pudo haber estado el director de aduanas, tal vez, que tiene que ver, ¿verdad? Demasiado con aranceles y con importaciones y exportaciones, ver cómo era que se está manejando eso, qué se está haciendo con los productos, los insumos agrícolas, etcétera. Pero bueno, en definitiva yo quiero resaltar que la Iglesia dijo lo mismo que Fuerza del Pueblo y que el PLD, que el gobierno debe tener un plan, debe presentarlo a la población, y ese plan debe afectar lo menos posible a los sectores vulnerables. Eso ha sido el planteamiento entonces de la sociedad en sentido general. Vamos a ver las iglesias de otras denominaciones cuando sean convocadas, a ver cómo se refieren a esto. Parece que se van a reunir hoy en la tarde. Decía Yayo Sanz Lobatón, que de hecho es para mí uno de los mejores voceros que tiene el gobierno, o sea que es una persona que transmite cosas y tiene respeto, tiene una valoración en la propia comunidad nacional, su comunidad política y al frente del gobierno. Y hay otro elemento que es importantísimo, donde él decía que ya se le había estado explicando los 3 niveles de negociación que el gobierno ha concebido para poder socializar el tema del impacto de la crisis mundial por la situación de la guerra en la República Dominicana. Y un elemento que resaltaba, que a mí me pareció también interesante y creo que es sumamente también importante desde el punto de vista de la comunidad política, es el hecho de que él decía que la República Dominicana es un país tan especial en el sentido de la relación gobierno, partido y la comunidad de oposición, que contrario a como ocurre en otros países, en nuestra región, América Latina, el gobierno ha podido sortear
gracias a un acto de generosidad de la propia oposición, Orión, ha podido sortear la situación de la confrontación en el sentido de que el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina, pues lo recibieron con el rango que tú decías, planteándole el tema de la perspectiva que tiene el gobierno, y nueva vez ya Yosano Batón dijo, bueno, lo más importante ha sido que nos han recibido y lo agradecemos, e incluso decía él que el gobierno o sectores del gobierno, el presidente y otros han valorado como muy importante y como un elemento de mucha trascendencia el hecho de que se puedan sentar para aportar en lo que han sido sus experiencias en crisis anteriores. Y dijo que más allá de esa legítima competencia política partidaria que ellos en su momento también lo hicieron, más allá de todo eso, dijo que el encuentro ha sido bueno y que el gobierno sigue preocupado por el tema de la protección de la economía popular, y que justamente mañana se estarán reuniendo para valorar el tema del combustible, dependiendo de cómo esté la mesa de las negociaciones internacionales y los vaivenes del costo del petróleo en términos de la canasta global de los combustibles. Vámonos a un cambio, con su permiso. Vamos a retornar casi de inmediato. Gracias, señores, por quedarse con nosotros. Gracias a los que conectan con un tiempo medido en este momento. Yo quiero preguntar, el sentido común te dice, si tú eres un funcionario de segunda, tercera, cuarta categoría, y si en el plano político eres igual, no estás en la dirección política del partido, sea del gobierno, en este caso el partido de gobierno, ¿qué andas tú diciendo expresiones un tanto afrentosas contra la embajadora de los Estados Unidos? Ahora, si esa es la línea que tú lo ves en la Cancillería, que la Cancillería dice que es intolerable, que es yo cuánto, ya por ahí que voy. O si tú ves que lo dice el presidente o lo dice miembro de la cúpula del partido. Pero yo lo digo a propósito de 2 o 3 declaraciones que he visto, altisonantes, no irrespetuosas, pero altisonantes, de gente ¿qué hace el director de la DIDA? ¿Cómo se llama eso? El departamento que tiene que ver con los usuarios. Con la seguridad de los usuarios. De los afiliados a la seguridad social. Sí, perfectamente. Pero usted es ministro de qué, mi querido amigo. Para usted mandar a la embajadora de Estados Unidos que se ponga a trabajar, usted está comprometiendo al gobierno. Porque aquí una embajadora que no conoce la menéustica, vamos a decir así, dominicana, piensa, ese es el gobierno que me mandó a contestar. Un funcionario del gobierno me está diciendo tal cosa. Y de tercera categoría. Entonces, no, exacto, me redujeron a mí como... Me rebajó. A que me respondiera un funcionario de tercera o cuarta categoría. Entonces, no es que nosotros aquí dijimos, mire, se pasó, embajadora. No lo dijimos, bueno, sí, está bien. Ahora, ¿tú jugaste pelota? Sí, mucha pelota, ¿verdad? Es con 3 tries que se poncha. Si la embajadora dijo eso en primera instancia, de los tibios y... Sí, haciendo lo que es tibio, que los tibios van al infierno. Por cuanto eres tibio, ni frío, la expresión es, ni frío ni caliente, y por cuanto eres tibio te vomitaré en mi boca. O sea, la tibieza. Fíjate que tú te das un vaso de agua tibia y tú vomitas. Sí, la vacilación es que ella dice, bueno, ella fue más inteligente que el caballero que la manda a trabajar. Para decirte, ahora, cuando te hablé de la pelota es, hay que ser realista, como está esto, ¿qué tú haces? ¿Qué gana el gobierno en este momento? ¿Cuál fue el nivel de intervención tan grave que obliga al gobierno a decir, patria o muerte venceremos? Es un problema. Probablemente la Cancillería, en un momento distinto a este, que no hay una guerra grande, que el país tiene un impacto muy fuerte, el canciller tiene que llamar a la embajadora para que le explique el planteamiento que ha hecho. Eso es lo que se hace en la diplomacia. El canciller llama a la embajadora
¿Y tú crees que en República Dominicana se atreven a llamar a un embajador? No, a cualquier embajador. No, así porque al Estados Unidos ni siquiera. No, eso lo llaman, incluso lo llaman, si no es para Estados Unidos. Por lo menos no hacen público, se le llama en privado o se habla con la embajadora, pero la verdad es que yo no le veo desde el gobierno. Si yo me pusiera en el gobierno, ya nosotros lo criticamos aquí, pero si yo me veo en el gobierno, yo no veo por qué recrear esa situación. Primero trae, vamos a esperar que una bola adentro, vamos a ver cómo picha, para uno decirle un momentito, está pichando muy pegado, así no. Pero ahora, con un señor que el presidente de Estados Unidos, que realmente no se sabe lo que está haciendo, ni lo que va a hacer, ni lo que ha hecho, ni nada. Nadie lo puede predecir. Entonces, no, eso no es, así no que se maneja el Estado. Entonces viene, yo me imagino cuando le manda la nota al secretario del Departamento de Estado, pues le mandan una minuta. Sí, claro. Ante una declaración el señor director de la DIDA dijo que la mandó a trabajar y que ella no tiene que tiene que meterse en lo que no le dé vaina, que es cuánto. Pero ven acá. Ahora, el canciller, ¿qué dijo sobre eso? La Cancillería, la República Dominicana no firmó el documento. Ahora, ¿qué puede decir ahí? Sacó una carta de abajo el canciller. Claro, pero la República Dominicana puede ir a donde le plazca. Pero Antoliano, ¿cuál es el apellido de nuestro hermano Antoliano? Antoliano Peralta. Antoliano Peralta, hermano del director de la Biblioteca Nacional, periodista, amigo tuyo, amigo mío. El director de la Biblioteca Nacional es hermano. Sí, hermano de él. Al revés. Al revés. Sí, son hermanos los dos. Sí, pero para que tú le des... por el rango. No, y el rango en edad. En edad, mayor, sí. Distinguido profesor, que ayer no me saludó, me pasó por al lado, yo sé que no me vio. Rafael Peralta. Rafael sí lo saludé, sí. Era parte del homenaje ayer que le hicieron. Pero lo que decía es, Oriol, sobre eso que tú acabas de decir, que no se firmó el documento, pero de todas maneras, mejor que la firma fue la foto de... Osvaldo Vigil. En Sí. España. Escribí el prólogo del libro, más no leí el libro. Entonces ellos dijeron, asistimos a la conferencia, pero no firmamos. Pero de todas maneras, hay también otra expresión muy que dicen que papeleta mató a Menú. De todas maneras, Antoliano aparece en la fotografía del primer plano, ¿tú me entiendes? O sea, bueno, es un protocolo. Pero también, es que Antoliano fue mandado por el gobierno. Claro, y el gobierno no puede relegar ni puede delegar su responsabilidad como país. Si nosotros como país, yo lo he dicho siempre, no nos respetamos y siempre hemos hablado aquí de la obligatoria necesidad de muchos años de mantener las mejores relaciones con Estados Unidos, pero nosotros también tenemos que sacar pecho. Y yo recuerdo, Orión, el año pasado, hace 2 años, el presidente Macron, para que tú veas cómo se manejan los detalles en la diplomacia, aunque salvando la diferencia, pero en una situación de un país colapsado como Haití, en todas sus instituciones. El presidente Macron, que han volteado la cabeza sobre el tema, sobre la crisis haitiana, y los propios haitianos, que ellos deben manejar su propia crisis. Pero el presidente Macron agarró y dijo de todo sobre el tema de las bandas y sobre el consejo presidencial que tenía Haití, que era una comisión provisional para manejar los temas administrativos de Haití. Acabó con ese consejo y se refirió de manera particular a uno de ellos. ¿Y sabe qué hizo? En medio de ese colapso de la sociedad haitiana, lo que marca la diferencia en un Estado, a pesar de esas circunstancias, en medio de esa situación de colapso de ese país, la Cancillería haitiana llamó al embajador francés en Puerto Príncipe a que diera una respuesta y que explicara por qué el gobierno francés arrastraba a los haitianos de esa forma. Fíjate, es un detalle de diplomacia. Entonces yo creo también que nosotros tenemos una relación muy tórrida con Estados Unidos y la debemos tener y la debemos mantener y la debemos ampliar, pero los dominicanos también tienen que sacar su pecho,
porque nosotros tampoco hacemos intervención de ningún tipo de la política muy doméstica, de la política norteamericana, y protegemos eso también, y protegemos ese cuidado. Si yo voy permanentemente a un colmado en el barrio, y un día se me ocurre ir al colmado de al frente, me tomo una cerveza ahí, viene el colmadero de este lado, me dice, ven acá, ¿y qué tú hacías ahí? Tú tienes una facturita conmigo aquí, mira a ver lo que tú vas a hacer. Bueno, yo le digo, no, pero yo puedo ir donde yo quiera, la factura tuya no se vence el día 15, yo te la pago, yo te debo, no te debo, entonces no te con eso conmigo. Eso mismo pasó ahora. ¿Cómo que la República Dominicana no puede ir a un evento? Sobre todo un evento civilizatorio. Claro. ¿Y por qué razón no podemos? Una fiesta de la democracia. ¿Y por qué nosotros no podemos reunirnos con el presidente de Brasil, Ignacio Lula, con el presidente de un país que tenemos cordiales relaciones, como España, el presidente del gobierno español? ¿Cómo no podemos reunirnos con la presidenta de México? La presidenta de México es un símbolo de la democracia en América Latina. Así es. Que conte en el expediente. Entonces, ¿por qué avergonzarnos? ¿Por qué ir por la puerta de atrás? No. Eso no, nada. Nosotros fuimos y vamos a donde nos dé la gana, pues sobre todas las cosas de la vida, a donde nosotros querramos que debemos de ir. Lo que yo también digo es que en el Estado hay jerarquía, que hay temas que no son tuyos, son de más para arriba, deja eso. Tú tratas el tema de la social y todas las cosas, no te meten tú estás jugando AA, no cojas para Grandes Ligas a batearle a Randy Johnson, que además de que tira muy duro, es alitraneado. Te puede pegar un debol. Pero un debol, decía Maury Will sobre Don Sutton, creo, sobre Randy Johnson. Decía él, ¿cómo usted pretende batear en el juego de hoy? No, yo lo que pretendo es salir vivo. Es un loco tirando. Yo lo que quiero es salir vivo, yo no quiero saber si bateo o no. Eso mismo pasa con y debo señalar, Orión, sobre el tema de la honorable embajadora Lea Francis Campos, sobradamente inteligente y muy grata, y entró muy gratamente al país. Incluso hablando y despejando el tema de la soberanía de los países y su responsabilidad, o no su responsabilidad, su derecho, su legitimidad en hacer lo que realmente le corresponde. Pero debo decir también que los celos de la embajadora, de Lea, la linda Lea, mira qué belleza de embajadora tú tienes aquí en República Dominicana, la linda Lea, también hay que ver qué perfil tiene en el rango de diplomática. No es una diplomática cualquiera. Es una diplomática que ha estado, es una especialista en inteligencia, estuvo en la CIA y tiene una postura también ideológica. O sea, cuando deja caer cositas, está diciendo, es un celo, Orión, es un celo, aunque nosotros no nos hayamos involucrado ni metido en una cumbre, como tú decías el lunes pasado. Sí, como tú decir, deja a esa señora tranquila. No, lo que voy a decir es que, como tú decías el lunes pasado, la República Dominicana no tiene sospecha en ninguna posibilidad de otra alineación que no sea la alineación con Estados Unidos. Y el presidente de la República acaba de ir hace par de semanas o el mes pasado a un encuentro de los sectores de ultraderecha, de los gobernantes de ultraderecha, al que fue invitado, en el que estaba Milei, CAF de Chile, el de Argentina, el de El Salvador. Sí, entonces ahí no le dijeron nada. Mira, el precio del petróleo ahora mismo subió 20 centavos de dólar más. En este mismo momento está a $101 con 72 centavos de dólares. El precio del petróleo en este momento. Para que lo sepan, y el precio del petróleo con referencia a la República Dominicana, que es el WTI, veremos a ver cuánto precio del barril hoy. Bueno, ese es 101 dólares el barril. Ya está otra vez en la franja de los $100. Este fin de semana veremos qué va a pasar. Veremos cómo nos va en eso. Pero si el presidente Donald Trump hace un buen pronunciamiento y se da en las reuniones cercanas a la posibilidad, ya los mercados no le creen tanto. ¿No le creen tanto? No, ya, porque incluso hay una situación, ¿tú sabes lo que ha pasado?
que hay un mercado especulativo que aprovecha las declaraciones de Trump, de Donald Trump, para especular en la bolsa de valores y con los precios del petróleo. Y dicen que han enriquecido empresas enormemente manejando ese tipo de situación. Acechando el momento. Acechando ese tipo de situación. Mira, lo que habíamos hablado tú y yo fuera del aire de los individuos estos que persiguieron y mataron al conductor del camión de desechos. Pues todavía se pospuso la audiencia y el Ministerio Público, como era de esperar, ya le pidió prisión preventiva. Yo creo que la sociedad no se repone todavía de eso. Y te voy a decir algo, hay un nivel de violencia universal en el mundo, un nivel de actitud de salvajismo. Por ejemplo, el caso de Luisiana en los Estados Unidos, el individuo que mató 8 niños, 7 eran sus hijos, a balazo. Y a las 2 mujeres con las que tuvo esos niños la hirió gravemente, tan gravemente las 2. ¿Y los otros eran sobrinos? Y mató el octavo, un sobrino. Mató 7 de sus hijos, 7 hijos, a balazo, uno a uno, en 2 casas. Tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que el individuo tenía problemas mentales, dice. Que había ido al psiquiatra y que se había tratado y que lo dieron de alta, como que estaba bien, y dice un cuñado de él que dio marcha atrás y volvió a desdeñarse, a dañarse, y mira lo que pasó. Aquí ha habido mucha violencia de esa naturaleza. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé. ¿Qué es lo que hay en el aire? Ahora, estos salvajes, y es bueno que los abogados tipifiquen este crimen como un asesinato. Fíjense cómo le tiran piedra y luego lo apuñalan, y el que dicen que le infirió la herida mortal está prófugo, y que además él ya había herido a un policía, el tipo. La policía lo define altamente peligroso. Yo les recomendaría, sin ser vocero de la policía, entriégate, como dice cosa, entriégate, porque la policía no anda con buena intención frente a un individuo que mató uno y que había herido a un policía. Yo mira, agárrate de una de la gente. Y el estado de indignación que ha provocado y de conmoción con ese caso que llena de tristeza a la sociedad dominicana. Hay cosas, ya que estamos caminando al final del programa, ¿cómo es posible que el Intran diga que el caos que hay en el transporte público sea solo porque la gente no respeta la ley? Lo cual es verdad, porque hay una cosa trae la otra. ¿Por qué no respetan la ley? Porque la ley no se aplica. Pero además, todas las medidas que se han tomado de ordenamiento del tránsito y del transporte han resultado fallidas, o casi todas. Quizá como experimento. Sí. Me dice el chofer mío, el colaborador mío, que si usted quiere verse en el infierno, lléguese a cualquier hora al kilómetro 9. Va a encontrar centenares de motoristas, parados a la línea del metro, ¿cuánto? Entonces todos andan en vía contraria. No se puede cruzar esa vía de ninguna manera porque no hay forma. Y además hay permanentemente un taponamiento de vehículos. Uno dice, bueno, pero no digan así, no salgan diciendo, esto se debe a que ustedes violan la ley. No, esto se debe también a que ustedes no aplican la ley. Las dos cosas. Y segundo, se debe a que ustedes están improvisando. Yo no sé cómo que se arregla, porque si me preguntan, yo no sé. Ahora, yo no hubiese aceptado el puesto de director del Intran si yo no tengo el mínimo conocimiento del tema de tránsito también. El presidente, póngame en otro lado, porque aquí no doy pie con bola. Y se lo digo a tu pariente. ¿Y qué se va a hacer conmigo? Tengo como 5 años que no lo veo. No, y son amigos de uno todos. Sí, claro. Su papá, especialmente por que el profesor. es mi primo muy querido, que cumplió 82 años. Los hijos de ellos están con mi nieta en el Mateo colegio. Morrison. Los hijos de ellos, sí. Los nietos de Mateo. Sí, Los nietos de Mateo están con mi nieto en el colegio. Y son buenos amigos, se quieren mucho. Imagínate tú. Pero eso no quita
¿cómo es? El amor no quita conocimiento. Y agregándole a eso, al tema del Intran, también que el gobierno, por favor, le preste más atención al tema del Metro Orión. Es verdad, porque yo estoy buscando en la prensa. Sigue una situación de inestabilidad, que funciona, la otra línea está cerrada también. O sea, y es un tema de gerencia. Y voy a decir, como decía Guido Gómez Mazara, yo te lo dije en estos días, ¿verdad? Él decía, oye, nuestra primera presentación, carta de presentación, para nosotros poder reelegir nuestro partido en el gobierno en el 2028. Es la gestión, el servicio. ¿Dónde se quema el gobierno? En muchas áreas, en el tema del servicio. ¿Por qué David está en la nube? ¿Tú sabes por qué? Porque David... ¿Y quién te dijo que él está en la nube? No, arriba. Quiero decir que está... Que está dice Hipólito que no, que su hija está muy por encima. Por encima. No, realmente es así. La percepción tú lo notas, porque David siempre está en la calle, pero también una persona, una propuesta de él, de resultado de gestión como ministro de Turismo. ¿Dónde está David ahora? ¿Tú sabes dónde está? ¿Dónde? Pues está inaugurando en la zona de Punta Cana una feria también de turismo. O sea, es muy activo, y entonces la sociedad lo que quiere son funcionarios de éxito. El presidente Luis Abinader no es un presidente celoso. No, porque fíjate que David Collado no menciona el nombre del presidente cuando está inaugurando. Es verdad que no. El dinero tiene que ser autorizado por el presidente. Pero por ejemplo, una obra como la carretera de Ubero Alto hacia otro lado, ahí en la carretera, Macao y esa Macao, zona. Ubero Alto. Él habló muy bien y yo estaba mirando, déjame ver, no mencionó al presidente. Pero en muchos escenarios el presidente encabeza. Y a Cristo hay que mencionarlo siempre. A Cristo hay que mencionarlo siempre. Y acuérdate que parece que se le olvidó acuérdate que aunque tú hables con la Virgen, no dejes de mencionar a Cristo. Muchas gracias, mis amigos. Estaremos de nuevo con ustedes. Abinader Fortunato estará el lunes con nosotros y yo estaré mañana en el programa A Rajatabla, siempre y toda vez con la gracia de Dios. Nos vemos, señores.